Hora número 5 de la materia Pentateuco 2. En esta hora número 5, de acuerdo a la parcelación, nosotros vemos el sacrificio de paz y el sacrificio por el pecado. El sacrificio de paz lo tenemos en el capítulo número 3, versículo 1 al 17, también en el 7, en el 19 y en el 22. Y el sacrificio por el pecado en el capítulo 4 Levítico. También en el capítulo 6 tenemos los dos sacrificios que vamos a ver en esta oportunidad. Con respecto al sacrificio de paz que menciona el libro, yo he hecho un resumen, digamos, he dividido por puntos lo que nos enseña el libro. En primer lugar, entonces, el sacrificio de paz era una ofrenda que la persona ofrecía voluntariamente. En este caso, era al no tener un carácter de expiatorio, digamos, lo que era expiatorio, como el holocausto, era realmente necesario. Pero en este caso, el sacrificio de paz era una ofrenda voluntaria. ¿Qué pasaba con el sacrificio? La mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era comido por el oferente y sus invitados en un banquete, ¿no? El oferente tenía allí un grupo de personas que había invitado, entonces en ese lugar él podía con ellos participar de ese sacrificio, ¿no? O sea, invitar a otros el sacrificio. Bien. En el tercer lugar, se aceptaba, excluyendo aves, cualquier animal limpio de ambos sexos. En este caso era un sacrificio que podía ser, se aceptaban diversos animales, ¿no? Inclusive en algunos otros sacrificios era solamente el animal era macho, en este caso no, ¿no? ¿Qué se hacía? Se rociaba la sangre sobre el altar. Bueno, el altar de los holocaustos era un altar grande que tenía unos cuernos en las puntas. Bueno, la sangre de este sacrificio se rociaba sobre esas cuernos, ¿no? Sobre el altar. Se quemaba el sebo y los riñones. Esto es lo que se ofrecían para Dios, ¿no? Acá nos enseña también el libro que era lo mejor que Dios recibía, lo que se consideraba como lo mejor, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que se llama la ofrenda mecida. ¿Por qué? Porque el pecho del animal era elevado y mecido por el sacerdote. A esto la Biblia lo llama ofrenda mecida. Ofrenda mecida. Esto tienen que acordárselo. Bueno, los sacerdotes tomaban el pecho y la espaldilla derecha como su porción, o sea, una parte del animal se tomaba para los sacerdotes, una parte muy selecta del animal se tomaba para los sacerdotes. El resto del animal el resto del animal era comido en un banquete dentro del recinto del tabernáculo el mismo día y a esa celebración invitaba el oferente sus invitados, ¿no? Bien, número 10. El que ofrecía el sacrificio invitaba al banquete a otros especialmente era un sacrificio social, digamos, donde había una reunión social, ¿no? Como dice acá, punto 11, era una verdadera reunión de amor y comunión, porque justamente era una cena o un lugar donde se podía hacer un momento de comunión, de regocijo, ¿no? También nos habla de la importancia de la comunión y bueno, los momentos así que los momentos de una buena comida en grupo son momentos de mucha comunión, ¿no? Dios era el que brindaba el banquete y el oferente y los invitados eran los huéspedes, ¿no? A pesar de que era un sacrificio que le ofrecía un oferente, se toma como que Dios era la persona que invitaba
Con respecto a las clases de sacrificio, las clases de sacrificio de paz que había tres clases de sacrificio. Una clase tenía que ver con expresar acción de gracias por una bendición X, ¿no? Como dice Levítico capítulo 22. También la segunda era hecha para cumplir un voto. Cuando la persona hacía un voto a Dios, tenía que rubricarlo presentando el sacrificio de paz. La tercera posibilidad era una ofrenda voluntaria como una expresión del amor de Dios. O sea, estos tres motivos se podía presentar un sacrificio de paz. Bien, el sacrificio de paz también tiene que ver con que representa a que Cristo es nuestra paz, porque en el Calvario Jesucristo estableció la paz con el hombre. Entonces, con respecto a la ofrenda o sacrificio de paz, era la primera ofrenda que se nombra en la Biblia, en el capítulo Génesis, capítulo 4, versículo 4, nos habla, la primera vez que se habla de sacrificio en la Biblia o ofrenda es aquí, sacrificio de paz. Existen tres pasajes que explican su sentido, bueno, como habíamos dicho, Levítico, capítulo 3, ¿no? Acá nos habla de la mecánica del sacrificio, cómo se hacía el sacrificio. El Levítico, capítulo 7, versículo 1 al 33, 34, nos habla de el significado que tenía el sacrificio de paz o la ofrenda de paz. Y en el Levítico, capítulo 19, versículos 5 al 8, nos habla de la ley de las obras, que se hacía con lo que se sobraba en el sacrificio de paz. Bueno, la ofrenda o sacrificio de paz era voluntaria, el valor determinada por la actitud del que presentaba la ofrenda. Era una ofrenda que no era necesario hacer, que era bien tomada porque representaba el agradecimiento y la importancia que le tenía para el oferente dar esta ofrenda. Se hacía como el sacrificio de paz, se hacía con gratitud, ¿no? A eso lo vemos en Levítico capítulo 7, ¿no? Bueno, como había dicho, habían diferentes votos y cuando se hacía un voto a Dios se podía cumplir, rubricar ofreciendo un sacrificio de paz. Bueno, la ofrenda de paz se podía ofrecer un toro, una vaca, un cordero, sin defecto alguno, ¿no? Acá tenemos alguna aplicación espiritual con respecto al sacrificio de paz. Habla también del Señor Jesús. Él fue sin defecto alguno, según Juan, Jesús calificado para ser nuestro sumo sacerdote. Bien, el sacrificio de paz o la ofrenda de paz. El que ofrendaba ponía las manos sobre la víctima, esto es muy importante, ponía las manos sobre la víctima y lo sacrificaba de un modo personal, y el sacerdote rociaba la sangre, Levítico capítulo 3, ¿no? Entonces acá, aplicándola espiritualmente, podemos decir que Jesús murió por nosotros en la cruz, según nos dice Romanos, y también que su muerte nos da redención, ¿no? Nos da redención, el perdón eterno para nosotros. El sacrificio o la ofrenda de paz. Los sacerdotes ofrecen la grasa y los riñones y parte del hígado de la víctima en el altar de bronce. Entonces, el altar de bronce era el lugar donde se ofrecían los sacrificios. Ahí lo vemos en el libro también, y en el Levítico 3. La grasa era símbolo de lo mejor, ¿no? Por eso se ofrecía a Dios. Los riñones eran símbolo de sentimientos, y el hígado es el símbolo de la voluntad. Bien, estas eran las características del sacrificio o la ofrenda de paz. El humo de esta ofrenda ascendía a Dios, era como un olor suave, agradable al Señor, ¿no? Bueno, Jesús, nuestro sacrificio, el sacrificio de Él fue un sacrificio agradable al Señor, como dice Efesios. Por su sacrificio nosotros hemos sido hechos agradables al Padre, ¿no? Alguna parte del sacrificio de paz era para el sacerdote, lo comía el sacerdote, ¿no?
Jesús también dice, Él ha dado dones de ministerio a la iglesia y Él sostiene a quien llama al ministerio. Aquí nos habla del sostén, porque bueno, justamente el sacrificio de paz tenía que ver también con el sostén, ¿no? Bien, el resto del sacrificio, el resto, lo que sobraba, era para ser consumido por el que presentaba la ofrenda, ¿no? Acá podemos decir entonces que Él es nuestro proveedor, que su provisión es el pan diario de cada día y debemos agradecer a Dios por las cosas que nos da, ¿no? ¿Cómo era el sacrificio de paz? Como decía, era un momento de alegría y de disfrute familiar, ¿no? Porque dice, Jesús está delante de Dios que lo hacemos. Es adelante de Dios que nosotros presentamos ese sacrificio, según nos dice Éxodo capítulo 24, ¿no? Dice la palabra que en el Salmo 16, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre, dice, ¿no? ¿Qué principio nos enseña el sacrificio de paz? Que Jesús es el príncipe de paz, un nombre muy bonito de Jesús, el príncipe de paz. Y en Él tenemos paz y por medio de Él disfrutamos de la paz los unos con los otros, ¿no? Bien, entonces habíamos dicho, ya casi para poder continuar con este tema, para poder terminar, habíamos dicho que el sacrificio de paz era un sacrificio importante, es un sacrificio social. Entonces, allí nosotros también tenemos que en el tabernáculo, a ver, vamos a ver alguna imagen que nos pueda un poquito ilustrar, ¿no? Una imagen que nos puede ilustrar un poquito acerca del sacrificio de paz. Podríamos decir, a ver si lo podemos tener acá. Bueno, acá tenemos una imagen que detalla un poquito una vista del tabernáculo, ¿no? Acá, bueno, no la tenemos completa, ya se las voy a mostrar completa, pero básicamente es como un dibujo que contiene lo más importante. Cuando la persona entraba por la puerta, se encontraba con el altar de los sacrificios, que es este, ¿no? El altar de los sacrificios. En ese lugar se presentaba el sacrificio de paz y en ese lugar es el altar de los sacrificios o el altar de los holocaustos, era este lugar, ¿no? Ahí tenemos un sacerdote, acá tenemos las personas que colaboraban, los levitas que colaboraban y los elementos que se usaban. En primer lugar estaba el altar de los sacrificios, que es este. Después tenemos el lavacro, que era una fuente donde se lavaban los ministros, los levitas. Esta parte era de la tienda era llamada el cerco, era una pared, digamos, que delimitaba el tabernáculo del pueblo. Esta pared estaba hecha con telas del lino y tenía columnas. Bueno, y teníamos dos lugares dentro del tabernáculo: el atrio, que es el patio, que es todo esto que está acá afuera, y el tabernáculo propiamente dicho, ¿no? Esto lo vamos a ver también, ahora por lo menos lo menciono. Y acá tenemos el lugar santo, que es este que está acá, y el lugar santísimo, que lo tenemos acá, ¿no? Entonces es un poquito para mencionar lo que se hacía dentro del tabernáculo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hacía con el animal? ¿Qué es lo que se hacía con el animal? Bueno, sencillamente con el animal lo que se hacía, que la persona cuando venía al tabernáculo ofrecía en ese altar, acá se ve también un poquito el altar, ofrecía en ese altar el sacrificio al Señor, ¿no? Acá vemos un poquito el altar era un altar que se transportaba. Bueno, y con esto más o menos he desarrollado lo que tiene que ver con el sacrificio de paz. Estos 15 minutos están dedicados a este tema tan lindo y tan devocional. Así que bueno, es una bendición que podamos seguir en esta materia
Pentateuco.